Bienvenidos una vez más a tu canal de medicina, Dr. Norlan López. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre ultrasonido prostático. ¿Qué persona se debe realizar el ultrasonido prostático? Todo varón, todo hombre, todo macho que esté por encima de los 40 años va a empezar a presentar disminución de la producción de sus hormonas masculinas. Por ende, esto repercute sobre la glándula prostática, generando alteración morfológica de la misma. Entonces va a haber un crecimiento de la próstata, podría decirse fisiológico, con la edad. Entonces, todo hombre mayor de 40 años debe realizarse al menos una vez al año un tamizaje de ultrasonido prostático. ¿Cuáles serían los principales signos y síntomas que estas personas podrían presentar? Bueno, principalmente problemas para orinar, nicturia, urgencia frecuente de orinar, principalmente por las noches, como mencionamos la nicturia, chorro débil de la orina o con interrupciones, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, eyaculación dolorosa, dolores molestos en la espalda, en las caderas o en la pelvis. Incluso pues estas personas pueden llegar a la retención total de orina, donde si no se les realiza procedimientos con sonda, a medida que esto lo vaya permitiendo, pues va a tener repercusión retrógrada sobre el resto de los órganos urológicos. Viajaría la orina de forma retrógrada hacia los uréteres y posteriormente hacia los riñones, produciendo daño renal, ¿verdad? Como sería la hidronefrosis por retención. Bueno, entonces la próstata es un órgano, ¿verdad? Un órgano glandular que se encuentra ubicado a nivel de la pelvis. Este órgano glandular va a ser fibromuscular. Nosotros lo podemos observar mediante el ultrasonido, la ecografía prostática con este tipo de transductores. En el caso de la ecografía por abordaje prostático suprapélvica, vamos a utilizar el transductor convexo, y en el caso de exploraciones más precisas en búsqueda de malignización tumoral en alguna de las zonas de la próstata que ya veremos más adelante, se va a requerir del ultrasonido transrectal. Todo esto pues debe de hacerse según previas recomendaciones, como lo cual pues si vamos a hacerlo por vía suprapúbica pélvica, el paciente debe tener la vejiga llena. Esto también nos va a permitir a nosotros ver la capacidad de retención de la orina del paciente, ¿verdad? Cuánto es lo que más tolera este paciente o qué tan sensible está él a la retención de la orina. Y pues la vejiga llena nos va a servir de forma de ventana para poder visualizar y que así puedan influenciar más los ecos sobre la misma y proyectarnos la imagen en el monitor del equipo, ¿verdad? Ecógrafo. Igualmente pues el prostático, el paciente debe el prostático transrectal, el paciente debe tener una preparación sobre el vaciado y la limpieza del colon, realizar dietas blandas, ¿verdad? Previo al estudio. Debe habérsele aplicado enemas en buenas cantidades para que no se encuentre material fecal y no nos haga artefactos o interposición entre el transductor y la próstata. Bueno, pues esto debe realizarse con las adecuadas medidas de higiene, ¿verdad? Necesaria, el uso del preservativo, la lubricación, la posición
adecuada y cómoda para el paciente, uso de lubricante, inclusive hasta el uso de analgésicos y anestésicos locales. La forma de posicionar nuestro transductor por la vía suprapúbica va a ser transversal y longitudinal de esta manera. Y bueno, pues se debe realizar el rastreo para lograr obtener las medidas adecuadas para la visualización ecográfica de la próstata. Bueno, aquí tenemos esta pequeña imagen de ubicación anatómica prostática. Como dijimos nosotros, la próstata vendría a ser esta pequeña glandulita, esta pequeña masa en forma de nuez, acá a nivel del suelo pelviano, ubicada en relación anatómica íntimamente con lo que es la vejiga, encontrándose por debajo de la vejiga, por detrás de la sínfisis del pubis y por delante de la pared anterior del recto. Por encima, descansando sobre los músculos elevadores del recto. También se encuentra por detrás las vesículas seminales. Bueno, como pueden ver aquí, esta es la glándula prostática. Cuando esta aumenta de volumen, suele crecer y provocar estrechez de la uretra prostática, que vendría a ser esta que está acá. Y también podría generar alteración en el conducto eyaculador. Bueno, veámoslo a más profundidad, ¿verdad? Lo que vendría a ser los lóbulos prostáticos, ¿verdad? A la hora de definir con exactitud qué es lo que vamos a encontrar en la próstata. Si es una masa, un quiste, una calcificación, si sus bordes son regulares. Bueno, tenemos que esto en verdecito serían el lóbulo anterior, los dos lóbulos laterales, el lóbulo medial y el lóbulo posterior. Aquí, como vimos, en relación, esta sería la parte anterior, por acá vendría estando la sínfisis del pubis, por aquí estaría el recto. Este sería la uretra prostática y este sería el conducto eyaculador, que vendría a dar acá con las vesículas seminales. Entonces, la evaluación de la próstata va a ser clínica mediante su interrogatorio, anamnesis, examen físico, hallazgos ultrasonográficos, estudios tales como la PSA, y el tacto rectal no justifica el ultrasonido la falta de la realización del tacto rectal, ya que, por ejemplo, en algunos tumores se verá que por lo general los malignos van a ubicarse mayormente en lo que es el lóbulo prostático posterior, ¿verdad? Entonces, cuando realizamos el tacto, nosotros podemos distinguir las características por medio de la sensopercepción de nuestros dedos, esta zona de la próstata. Y bueno, esta es otra característica dentro de la fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna, ya que esta se va a ocupar más en la zona del lóbulo medio, produciendo así la estrechez de la uretra y la retención de orina. Como pueden ver, acá tenemos la imagen de la vejiga, la uretra prostática, los conductos eyaculadores y la otra clasificación anatómica de la próstata por las zonas y no por lóbulos, ¿verdad? Entonces sería la zona periférica, la zona central, la zona de transición y la zona anterior de la próstata.
Bueno, aquí tenemos ya imágenes de lo que vendría a ser la ecografía prostática, que esta tiene diferentes etapas y momentos, ¿verdad? Primeramente debemos de garantizar pues que nuestra ventana acústica esté llena para así tener una mejor visualización de la próstata. Además de que necesitamos medir el volumen miccional previo, ¿verdad? El volumen premiccional. Entonces nosotros ubicábamos nuestro transductor de la manera que habíamos hablado anteriormente, de una forma transversa y de una forma longitudinal, para obtener así esta imagen de la vejiga y posteriormente con un abordaje más profundo de la próstata. Entonces este vendría a ser nuestro corte transverso y este vendría a ser nuestro corte longitudinal. En el corte transverso vamos a realizar, para calcular el volumen miccional previo, las tres medidas, ¿verdad? Para cálculo de volumen: la medida longitudinal, la medida transversal y la medida anteroposterior. Además, nosotros además de realizar la medida del volumen, también vamos a ver las características de esta vejiga, si hay engrosamiento por encima de 5 milímetros o de 4 milímetros, algunos autores dicen, de la pared de la vejiga. También si hay presencia de detritus, presencia de sedimentos, presencia de celularidad a nivel de esta vejiga o irregularidades de su pared. Si hay cálculos, si hay masas, si hay cualquier otra alteración que nos llame la atención de la misma. Aquí en esta imagen ecográfica podemos observar lo que es la próstata inmediatamente con una angulación un poco más profunda del transductor sobre la vejiga, en su corte transversal y en su corte longitudinal. La forma de su medición, pues igual realizaremos la medida longitudinal, la medida transversal y la medida anteroposterior para el cálculo del volumen, el cual este volumen nos va a servir posteriormente para su clasificación, ya que el equivalente de 1 ml es equivalente a 1 gramo de peso de la próstata. Igualmente, en el ultrasonido prostático vamos a realizar la visualización de sus contornos, su ecogenicidad, si hay presencia de cálculos, masas, quistes, calcificaciones en cualquier segmento prostático. Si hay irregularidad de sus bordes, si hay infiltración hacia la vejiga, hacia las vesículas seminales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda lesión que podamos describir que nos parezca típica y que estemos nosotros sospechando que esta sea la causa, ¿verdad? Bueno, posteriormente vamos a mandar, una vez ya medida la próstata, vamos a mandar a nuestro paciente a que miccione nuevamente para hacer el cálculo del volumen postmiccional, para así contribuir a lo que es la medición de este y hacer nuestra correlación sobre si hay o no retención de orina. Aquí en esta otra imagen podemos ver las vesículas seminales en forma de corbatita de moño. Igual pues vamos a ver si estas tienen masas, si estas tienen calcificaciones, quistes, si se ven irregulares con infiltración, ya que esto nos puede servir también para clasificar, en caso de algunos cánceres de próstata, el estadio del mismo.
El cálculo del volumen residual en por ciento para valorar si existe la retención de orina. Esto era lo que estábamos mencionando, pues es una simple regla de 3 donde nosotros, una vez ya tenemos nuestro volumen postmiccional y nuestro volumen premiccional, podemos ejecutar esta fórmula para ver si hay o no retención urinaria, aunque esto estrictamente no es del todo cierto en todos los casos. Bueno, vamos a tomar el volumen postmiccional y lo vamos a dividir entre el volumen premiccional. Este resultado lo vamos a multiplicar por 100, dándonos así el volumen residual en por ciento. Si este es mayor del 20%, se podría considerar que existe retención de orina, aunque como les había mencionado, no es del todo tan así estrictamente cierto, porque si nosotros tenemos un paciente con una mega vejiga que nos hace retenciones urinarias por encima de 1000 o por encima de 800 y nuestra orina postmiccional es de 100 ml, no significa que aunque nos dé por debajo del 20%, este volumen en porcentaje residual, no significa que el paciente no esté presentando una retención de orina, ya que esos 100 ml son suficientemente necesarios para poder traer consecuencias más adelante a futuras en este paciente. La clasificación del crecimiento prostático, bueno, pues para eso necesitamos, como mencionamos, haber medido el volumen prostático con sus 3 medidas, ya que cada ml equivale a 1 gramo. Entonces, el crecimiento prostático grado 1 va de 20 a 30 gramos, el crecimiento prostático grado 2 va de 30 a 50 gramos, el grado 3 de 50 a 80 gramos y el grado 4 sería aquel que está por encima de 80 gramos. Recuerden que el grado 1 podría ser normal en el paciente adulto de 40 años ya, por los cambios propios del mismo, en cuanto a su andropausia, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado hasta el final. Recuerden chequearse la próstata. Vamos a repasar un poco más aquí lo que mencionamos de la próstata. La forma de colocar el transductor debe ser transversal y longitudinal, siempre con el señalador o cabecera hacia el dedo pulgar o el lado derecho del paciente. Los dos tipos de transductores más comunes realizados para implementar este estudio: la ubicación anatómica de la próstata, la clasificación y la segmentación prostática según a la anatomía lobar de la próstata, según la anatomía por zona de la próstata. Recuerden que lo primero es medir la vejiga premiccionalmente en sus dos ángulos, transversal y longitudinal, con sus 3 medidas para calcular el volumen. Posteriormente nos ubicamos en la próstata, igual tomamos su vista transversal y longitudinal, sacamos sus 3 medidas para calcular el volumen prostático, el cual es equivalente a gramos de peso prostático, y posteriormente mandamos al paciente que vacíe totalmente hasta la última gota posible de su orina para el cálculo y medición del volumen postmiccional, para así sacar la correlación si hay o no retención de orina. La visualización de las vesículas seminales, la fórmula para calcular el volumen residual en por ciento, y recordando que
si este es mayor al 20%, se podría considerar que existe retención de orina. No en todos los casos, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, pero sí se puede considerar que por encima del 20% ya existe retención de orina. El volumen prostático, el volumen postmiccional entre el volumen premiccional por 100 va a ser el valor del volumen residual en por ciento. La clasificación del crecimiento prostático según grado 1, grado 2 y grado 3 con sus valores en dependencia de su volumen o peso en gramos. Bueno, creo que hemos abordado lo más básico de lo que ha sido la ecografía prostática, pero existen otros temas también que se pueden mencionar más adelante sobre la ecografía prostática, tales como lo que es la elastografía, ya que este tipo de estudio lo podemos implementar para valorar, como su nombre le indica, el elasto, lo que es la rigidez de dicho órgano estudio, que en este caso podría llegar a ser la próstata. También existe elastografía de mama, elastografía de hígado, etcétera, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ver pues si la rigidez de la próstata es normal. También recordemos que se puede implementar el uso, si contamos con ello, de equipos que cuenten con Doppler Color para tener así una mayor precisión de si estamos ante una lesión con alta probabilidad de malignización o cáncer, ¿verdad? Por su alta flujo vascular. También recordemos que que el ultrasonido prostático nos puede servir para guiar lo que es la biopsia de la próstata. Vamos a obtener una mayor precisión y guía a la hora de realizar una biopsia de alguna de los segmentos o zonas prostáticas. Bueno, creo que, como hemos dicho, hemos hablado lo más básico de lo que sería la ecografía prostática, y existen un sinnúmero de temas de patologías de las cuales se pueden hablar más adelante con relación a la próstata y su implicación en lo que va a ser la ecografía. Pero bueno, sería que nos veamos hasta en un próximo video. Muchas gracias.